buenas tardes, espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta y dirijo los programas de Maestría en Gerencia Ambiental y Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad que realizamos todos los jueves al mediodía. Los encuentros buscan generar conversaciones sobre temas fundamentales, coyunturales y críticos del desarrollo sostenible, y son una iniciativa de la Facultad de Administración a través de las maestrías que dirijo con el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODS. Recordemos la dinámica del encuentro, nuestros invitados darán su visión sobre el tema que hoy nos convoca y posteriormente tendremos nuestra acostumbrada sección de preguntas cruzadas. Posteriormente transmitiré las preguntas que ustedes hagan a través del chat de Facebook Live a los panelistas. De nuevo, bienvenidos, gracias por aceptar la cita de todos los jueves, que congrega en promedio 250 personas en las sesiones en vivo y en promedio 7.000 visitas en diferido. Esto ha sido escenario para la conversación con mujeres expertas, 65% de las participantes, y de múltiples sectores, privado, público, comunitario, academia y visiones diversas. Finalmente se trata de encuentros. En el encuentro por la sostenibilidad de hoy, abordaremos el desarrollo sostenible en la educación superior como herramienta para este cambio de época o época de cambios. De acuerdo al Centro de Resiliencia de Estocolmo, si las naciones del mundo continúan haciendo lo mismo, no alcanzaremos a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 ni para el 2050. Para el 2030, en el escenario de seguir como vamos, podremos de alguna manera satisfacer los ODS sociales con herramientas de política convencionales que conducirán a huellas grandes en términos de uso de recursos y contaminación, el aumento de la inequidad. Los límites planetarios estarán en alto riesgo, particularmente con respecto al calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, contaminación de aire y entidades tóxicas en la naturaleza. Necesitamos medidas disruptivas, interdisciplinarias y multidisciplinarias para propiciar, por ejemplo, el crecimiento acelerado de alternativas de energía renovable, el fortalecimiento de cadenas alimentarias sostenibles, nuevos modelos de desarrollo para los países pobres, medidas para la reducción de la desigualdad, de la deforestación, inversión en educación para todos, igualdad de género y salud global, entre otros. La educación es herramienta de cambio fundamental. La inclusión del desarrollo sostenible como enfoque transversal en la educación superior resulta necesaria, no solo para afrontar el reto actual de la pandemia, sino para atender el reto mayor que ahora representa el cambio climático. Para encontrarnos en esta conversación sobre la temática de hoy, doy la bienvenida a Juan Luis Mejía Arango, el rector de la Universidad EAFIT. Juan Luis es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, director de la Biblioteca Nacional de Colombia y subdirector de Patrimonio Cultural del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, director de la Cámara Colombiana del Libro, gerente de la División de Libros distribuidos a través del canal de librerías del Grupo Editorial Planeta, director general del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, secretario de Educación de Medellín, ministro de Cultura, cónsul de Colombia en Sevilla, España, y ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en España. Desde 2004 es el rector de la Universidad de EAFIT y desde mayo de 2008 es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Adicionalmente pertenece a las juntas directivas de diferentes fundaciones y entidades. Damos también la bienvenida al profesor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente de Colombia, presidente del Foro Nacional Ambiental, profesor emérito de la Universidad de los Andes y profesor del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la misma universidad. Fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia y gerente general del INDERENA de 1990 a 1994, siendo responsable desde el gobierno de la coordinación del desarrollo de la ley con la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental. Presidió el Foro de Bosques de las Naciones Unidas en 2 ocasiones, entre 1996 y 1999 y entre 2004 y 2005, y fue miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible y del Consejo Asesor sobre Política de Bosques del Banco Mundial. Preside desde 1998 el Foro Nacional Ambiental, una alianza de 12 organizaciones no gubernamentales orientada a contribuir a la construcción de las políticas públicas
sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Colombia. Además, el profesor Manuel ha sido cofundador, gestor de las maestrías en Gerencia Ambiental y la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, así como del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, COPS, y recientemente de la cátedra Nuestro Futuro. Autor, entre otros, del libro Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, lectura fundamental para estos tiempos. También doy la bienvenida al viceministro Luis Fernando Pérez Pérez, viceministro de Educación Superior, psicólogo con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y un MBA de la Universidad ICESI y Tulane. Cuenta con más de 15 años de experiencia en educación superior, aportando no solo como docente, sino como investigador, gestor de políticas públicas y de programas alternativos de desarrollo rural. El viceministro ha liderado proyectos enfocados en el acceso a la educación superior en el territorio nacional y se desempeñó como gerente de proyectos de educación, gobernabilidad y desarrollo de capacidades con enfoque latinoamericano en Colombia y la región andina en la Fundación Ford. Su pasión ha sido la educación. Por ello, en los últimos años se ha enfocado en temas relacionados con la educación superior, en asuntos de inclusión y proyectos de desarrollo rural, así como en proyectos de reformas de políticas públicas e instituciones y en iniciativas para aumentar el acceso a la educación superior. Sean muy bienvenidos todos. Para comenzar, escuchando la visión del rector Juan Luis Mejía, les invito antes a ver este video corto del mensaje que sobre la temática nos envía Brigitte Baptiste, actual rectora de la Universidad EAN. Veamos entonces el video. Yo creo que la noción de desarrollo sostenible tiene que hacernos pensar en la educación en el foco de las distintas disciplinas. Cada estudiante, cada investigador, cada constructor de conocimiento tiene que pensar cómo su disciplina particular contribuye con los principales aspectos de la sostenibilidad. De esa manera, para la arquitectura, para las matemáticas, para las ciencias básicas o aplicadas, lo importante es identificar cómo entiende la distribución intergeneracional del bienestar y cómo construye las nociones de justicia ambiental, que son los ejes sobre los cuales yo considero que se estructura el pensamiento de la sostenibilidad. De manera que educar implica propiciar esa reflexión, cómo en cada campo del conocimiento yo puedo operar la sostenibilidad. Bueno, las principales dificultades para incorporar la noción de sostenibilidad en la educación tienen que ver con el conocimiento parcelado, con la disciplinariedad excesiva que a veces tienen nuestros estudios. Queremos profundizar tremendamente en algún aspecto de la realidad, en algún aspecto del conocimiento, y nos cuesta mucho trabajo identificar las transacciones que se establecen entre unas actividades y otras de la sociedad. Así que uno de los temas que siempre se requiere es la educación en capacidades de interdisciplinariedad, es decir, enseñar a la gente a conversar entre disciplinas. No es tan complicado, pero implica un gesto particular de trabajar en equipo, una disposición a la acción colectiva y también un poco la innovación en métodos para que ninguna de las voces trate de imponerse ante las demás, que ha sido un poco el problema tradicional con el que nos hemos enfrentado. Con este mensaje que nos da la rectora Brigitte, en donde habla de que es fundamental estructurar el pensamiento para la sostenibilidad desde una perspectiva interdisciplinaria, invito al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, a darnos su visión sobre estas tres preguntas. ¿Qué cambios cree que originaría o origina la incorporación del desarrollo sostenible en la educación superior? Y allí sería interesante que nos aclarara también su visión sobre el desarrollo sostenible, cómo ha aportado desde su rol actual a esta incorporación, qué casos de éxito conoce y cuáles son las principales barreras que encuentra para tal incorporación. Bienvenido, rector, y le escuchamos. Rector Juan Luis, tiene el micrófono apagado. Siempre pasa.
No, que agradecerte esta invitación y sobre todo muy honrado pues de participar en una conversación con dos personas que admiro tanto, como al doctor Manuel Rodríguez, desde que era gerente del Inderena, después ministro, padre de la ley. Y bueno, y ahora nos encontramos en otros foros y por supuesto pues al viceministro Luis Fernando, eh, con el que he participado en estos días en muchas actividades. A ver, yo tengo una deformación de historiador, de tratar de enmarcar todo. Diana, yo creo que estamos dijéramos, en la tercera ola del desarrollo. Una tercera ola, dijéramos, que fueron los primeros 20 años de lo que se llamaba pues el desarrollo económico, dijéramos del 60 al 80, o hasta fines de los 70, cuando empieza a ser crisis el modelo del desarrollo económico, luego viene el desarrollo humano, como para compensar un poco ese desequilibrio que se había generado con una concepción del desarrollo meramente economicista. Luego se le incorpora todo el concepto de desarrollo humano y a partir del año 92, sobre todo con la cumbre de Río del 92 y la convención de ese año, pues entonces empieza a hablarse del desarrollo sostenible, que también ha tenido unas etapas en las que estamos y de las cuales vamos a hablar ahora. Pues yo te voy a hablar obviamente de lo que yo tengo de la experiencia en la universidad, desde que entré a la universidad. Pues en esa época, yo entré en el año 2004, estábamos en plena efervescencia, dijéramos, de los objetivos del milenio, aquellos objetivos que la humanidad se había trazado del 2000 al 2015, que tenían unas características básicamente alrededor de los temas sociales, de los temas de pobreza, estaban dirigidos básicamente a los países en desarrollo, pero luego fue dándose una lenta evolución. Y yo creo que hay un momento importante que es cuando las Naciones Unidas convoca el Pacto Global. Yo creo que ahí ya hay toda otra dimensión. Nosotros suscribimos el Pacto Global en el año 2011 y de alguna manera alimentó lo que era nuestro plan de desarrollo, que era del 2010 al 2018. En la universidad tenemos una práctica y es que los planes de desarrollo coinciden con el tiempo que nos dan de la acreditación institucional. Entonces a nosotros en el año 2010 se nos había vencido la primera acreditación, que fue por 6 años, del 2004 al 2006, al 2010. Luego hicimos el plan de desarrollo por los otros 8 años, el plan de desarrollo 2010 y 2018, y ahí empezamos a tener, dijéramos, el Pacto Global empieza a jugar un papel muy importante, dijéramos, en el desarrollo de ese plan de desarrollo nuestro. Convocamos la cátedra del Pacto Global, bueno, ahora hablamos de eso. Y luego en el año 2018, bueno, nosotros hacemos un seguimiento, dijéramos, riguroso a la reunión de Río +20 en el año 2012, en donde empieza ya a hablarse de estos temas que van a desembocar en el año 2015, pues con la promulgación de los ODS, de los 17 objetivos hacia el año 2030. Lo primero que yo quiero decir ahí es que yo sigo lamentando, pues cuando leíste mi currículum, pues yo he trabajado en cultura todo el tiempo y yo sí siento y sigo sintiendo la ausencia de la cultura en los ODS. Yo pienso que los ODS han debido ser 18 y yo creo que al sector cultura le faltó lobby ante Naciones Unidas para lograr incorporar la dimensión cultural en el concepto de desarrollo, aquello que se había logrado, dijéramos, en los años 80 y 90, pues no se tiene en cuenta ahora y yo sí sigo pensando que a los ODS le faltó el ODS de la cultura. Toda sociedad vive inmersa no solamente en un medio ambiente, en un aspecto social y en un modelo de desarrollo económico, sino que vive también inmerso en una cultura
y por eso yo creo que al concepto general de desarrollo sostenible le sigue faltando más peso a la cultura. Pero bueno, ahí me desahogué un poco. Y bueno, entonces yo creo que en ese año 2015 la humanidad, dijéramos, hay tres documentos que son determinantes en el año 2015. Pues uno es el Laudato Si, que yo creo que sigue siendo un documento muy importante en el concepto de nuestro hogar común. Pienso que más que de un líder religioso es un líder social, y a mí me parece que es esa dimensión, dijéramos, de la iglesia importante alrededor del tema del desarrollo sostenible. Obviamente COP21, pero ante todo los ODS. Yo creo que los ODS se convierten en la guía universal para todas las instituciones. Por eso nosotros, cuando en el año 2018 empezamos a repensar nuestro plan de desarrollo, tuvimos siempre como marco de referencia los ODS, porque consideramos que cada institución en su responsabilidad pues debe ver cómo, porque lo que implica los ODS es una responsabilidad de cada uno de nosotros a contribuir al logro de esos desarrollos. No es que van a venir del Estado ni que va a venir de la sociedad, sino cómo no es el Estado el que nos va a cambiar, sino son nosotros los que vamos a cambiar, dijéramos, el Estado desde la sociedad, y cómo nosotros cambiamos o contribuimos a ese desarrollo. Entonces nosotros en el nuevo marco institucional que promulgamos y ya adoptamos en el año pasado, los ODS es el marco general. Incluso nos lleva a cambiar la misión. En la misión nuestra de la universidad del año 2010, nosotros ya no nos considerábamos solamente como una entidad solamente dedicada a la formación, sino que nos considerábamos un actor del desarrollo de la región a donde estamos, concretamente pues la región de Antioquia y el eje cafetero. Pero ya cuando tenemos como marco los ODS, nuestra misión cambia, y ahora nuestra misión dice que esta universidad aspira a contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. Es decir, que desde este rinconcito de América del Sur, desde una institución de América del Sur, nosotros consideramos que todas nuestras acciones deben estar dirigidas a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Y obviamente, pues ahí uno no puede apostarle a los 17, pero sí priorizamos unos. Obviamente el objetivo 4, que es el de la educación de calidad, y como institución educativa, pues obviamente ese tiene que ser un objetivo. El objetivo 5 de la equidad de género, eso implica unas transformaciones importantes, desde la expedición de un protocolo, dijéramos, de la actuación del respeto a la mujer, como la incorporación, dijéramos, en nuestros órganos de dirección. Pues antes nosotros no teníamos sino una mujer en el consejo directivo, ahora hay 7 mujeres. Del cuerpo directivo de la universidad, las 3 vicerrectorías, 2 son de mujeres, etc. Entonces, cómo cada uno de esos objetivos va impactando. Luego, obviamente, el objetivo que tiene que ver con un empleo digno y con la productividad, todas las medidas que tenemos que tomar nosotros mismos como institución en el tema del empleo digno. El otro objetivo de cómo nosotros contribuimos, dijéramos, al desarrollo industrial. Nosotros somos una universidad que tiene su origen en la industria en Antioquia, entonces cómo nosotros estamos, dijéramos, contribuyendo a ese nuevo esquema de desarrollo. El tema de ciudades, que para nosotros es fundamental, entonces creamos un centro de estudios urbanos ambientales, ya tenemos una maestría de estudios urbanos ambientales, tenemos tramitando en este momento ante el Ministerio un pregrado en estudios urbanos y de gestión del hábitat. Somos, por ejemplo, los administradores del Valle de Aburrá, del CIATA, del Sistema de Alertas Tempranas. Somos los que administramos toda la medición de la calidad del aire del Valle de Aburrá. Cómo hemos integrado, dijéramos,
todos los sistemas para que el ciudadano del Valle de Aburrá pueda estar informado en tiempo real de la situación del clima, de la situación de la calidad del aire, etcétera, que nos parece que ha contribuido, dijéramos, a ese derecho que tiene el ciudadano a una calidad del aire sana. Y por último, pues el objetivo 17, que son las alianzas. Entonces, ese es, dijéramos, el marco general. Y ya dentro de cada una de las áreas misionales de la universidad, pues obviamente en las áreas, en el objetivo de la universidad como formación, como docencia, entonces cómo esos ODS permean, dijéramos, todo el currículo de la universidad. Ahora estamos precisamente en una reforma curricular en donde los ODS son dijéramos, como un objetivo transversal en todas las áreas, como decía Brigida ahora, cómo nosotros dentro del núcleo de formación integral incorporamos, por ejemplo, la cátedra de sostenibilidad, que, para decirlo, es la cátedra más preferida de los estudiantes de la universidad, cómo toda nuestra agenda de investigación tiene que ver y cómo tenemos toda una batería de cómo le hacemos seguimiento a cómo cada uno de nuestros grupos de investigación y cada uno de nuestros proyectos de investigación contribuye a los objetivos del milenio. Por eso nos hacemos parte, dijéramos, de ese ranking que mide Times, que mide cuáles son las universidades que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. El año pasado estábamos entre la categoría entre los 300 y 400 dentro de las 800 universidades que nos sometemos a este ranking. Este año subimos bastante, ya estamos entre las 100 y las 200 universidades del mundo que contribuimos de manera decidida a los ODS. Y entonces, en cada uno de los ámbitos y luego, obviamente, de nuestra misma infraestructura. Unas redefiniciones grandes, por ejemplo, ahora nosotros, todo nuestro campus nos redefinimos como una universidad parque con todo lo que ello conlleva y por eso nos sometemos también al ranking de las Green Universities que miden, hemos avanzado también muchísimo. Este año ya también estamos en el puesto 157, estábamos en el puesto 300 y pico. Entonces, ¿y cómo contribuimos dentro de nuestro campus? Vivimos, dijéramos, ese don que tenemos de vivir en el trópico con pisos térmicos. Hemos convertido la universidad en un parque, hemos sembrado 14.000 orquídeas en los últimos años. ¿Cómo podemos demostrarle a nuestros estudiantes que podemos convivir en esta naturaleza maravillosa que nos dio, que nos permite vivir armónicamente con ella? Cómo todas nuestras decisiones arquitectónicas están dirigidas así, cómo los baños son con agua lluvia, cómo las construcciones nuevas tienen que ser bajo la norma LEED, cómo cómo mitigamos, dijéramos, el impacto de nuestros residuos sólidos, cómo compensamos. Vamos, por ejemplo, a adoptar, en Antioquia se está haciendo un gran proyecto que se llama Biosuroeste. Nosotros vamos a adoptar una parte para compensar la huella de carbono que nos hemos certificado también con la norma ISO. Como la movilidad sostenible. Esta semana estamos dando ya al servicio nuestra primera flota de 50 bicicletas eléctricas para ir mitigando, dijéramos, esa huella de carbono. La gran huella de carbono en la universidad es el transporte universidad-residencia, residencia-universidad. En fin, entonces me haría más largo, pues, para hablar de toda nuestra responsabilidad social universitaria para el impacto de los ODS sociales y del desarrollo económico sostenible. Pero así en términos muy rápidos, decana, pues estos son como el marco general del cual nos estamos moviendo, en el cual los ODS son nuestro objetivo y por eso nuestro plan de desarrollo, nuestro itinerario es al 2030, que es la fecha
de los ODS. Muchas gracias, rector, digamos, por también su visión desde el marco institucional, pero también lo programático, lo curricular. Quisiéramos entonces ahora escuchar, profesor Manuel Rodríguez, su visión sobre la temática con una pequeña claridad, rector. Yo dirijo 2 programas de maestría, entonces no es decana, sino directora de programas, pero gracias Bueno, también. bueno. Gracias. Profesor Manuel, lo escuchamos. Bien, yo tengo también, no soy historiador, pero tengo la concepción de que si uno no mira con una perspectiva histórica, pues tiene problemas en la vida. Así que por lo menos comparto ese punto muy fuertemente con uno de los mejores historiadores de este país que ha hecho tantos aportes como es Juan Luis. Ahora, hay que recordar que el desarrollo sostenible es una concepción que fue lanzada por Naciones Unidas en 1987. Ya son 33 años. Y para ser muy crudo, lo que uno puede decir es que hemos fracasado en forma muy fundamental en incorporar en el mundo la noción de desarrollo sostenible. Muy vinculada a la noción de desarrollo sostenible, y también en Naciones Unidas se lanzó el principal tratado internacional que haya hoy en día en la humanidad sobre cualquier tema, que es el Tratado sobre Cambio Climático. No existe un tratado más importante en el mundo que el de cambio climático por una razón simple, y es que la crisis del cambio climático es la mayor amenaza que ha tenido el Homo sapiens desde su surgimiento sobre su propia sobrevivencia, porque incluso la supervivencia misma de la especie humana puede estar comprometida con el tema del cambio climático. No estoy diciendo que va a extinguirse la humanidad, no soy así de catastrofista, pero sí por lo menos la humanidad podría llegar a sufrir mucho si no se atiende la meta que está en la Convención de Cambio Climático, que es que no se puede traspasar de 1.5 grados centígrados de incremento de la temperatura promedio de la Tierra en relación con la época preindustrial, pues de lo contrario estaremos sometidos a eventos muy complejos, según estableció el informe 1.5 grados centígrados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de hace 2 años, en el cual advierte en forma muy categórica cómo las consecuencias más allá de 1.5 grados centígrados en muchos casos pueden llegar a ser catastróficas. Y naturalmente el cambio climático hace parte de los ODS, pero la guía del cambio climático no son los ODS, sino la convención. Tiene que estar incorporada en los ODS porque obviamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen unas complejas interrelaciones entre ellos. Entonces, claro, uno puede apuntar por ejemplo, uno puede apuntar al objetivo hambre cero, aumentando la tierra agrícola en el mundo, como una estrategia. Hay otras, y puede generar una enorme deforestación, con lo cual va en contra del objetivo de cambio climático, ¿no? Es decir, hay unas interacciones muy complejas, hay unos dilemas muy complejos, hay unos dilemas éticos muy complejos, hay unos trade-off muy complejos entre los 17 objetivos y 169 metas. Y entonces por eso digo que infortunadamente hemos fracasado, ¿no? No se puede denominar distinto a un fracaso cuando desde hace 40 años se advirtió el tema del cambio climático y la amenaza que significaba, y hemos hecho muy poco hasta la fecha, ¿no? Realmente frente a lo que hay que hacer, a tal punto que ya solo nos quedan 10, 20 años para poner el planeta en la senda de no ir más allá de 1.5 grados centígrados. Quizás vamos a sobrepasarlo, entonces no ir mucho más allá. Parece que es lo realista hoy en día. Entonces, y eso nos lleva al tema del concepto de desarrollo sostenible. Desde que se lanzó el concepto de desarrollo sostenible, se estableció muy claramente que lo que diferencia al desarrollo sostenible de otras teorías del desarrollo es el reconocimiento de los límites que impone la naturaleza
al desarrollo económico y social. Y eso es fundamental, porque hay que reconocer que el desarrollo sostenible como concepto ha sido muy exitoso. Ya está instalado como con otros conceptos, como puede ser la democracia, como puede ser la igualdad social, como puede ser la libertad de expresión, etcétera. Está a ese nivel hoy en día. O sea, muy exitoso en haberse instalado en el mundo. Pero frente a ese concepto, como a muchos otros conceptos, como pueden ser la libertad o la democracia, hay muy diversas interpretaciones. Entonces, con frecuencia hay empresarios, por ejemplo, que dicen, no, es que el desarrollo sostenible es el gana, gana, gana. Gana el medio ambiente, gana lo social y gana lo ambiental. No, ese es un falso concepto de desarrollo sostenible, porque no reconoce los límites que impone la naturaleza sobre el medio ambiente. Excepcionalmente hay el gana, 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 ¿no? Para mencionar eso que se oye mucho, por ejemplo, en las escuelas de administración y en los empresarios. Entonces, hay que entender de qué estamos hablando, y lo que estamos hablando es claramente del concepto duro de desarrollo sostenible, que así está desde la Comisión Brundtland, de que hay unos límites del planeta, que hay unos límites que impone la naturaleza al desarrollo económico y social. Y eso es lo que le hace un concepto tremendamente complejo. Y eso significa, entre otras cosas, un cambio de la visión de la relación sociedad-naturaleza. Y ahí está buena parte de la complejidad para las entidades de educación de aplicar ese concepto, porque lo que implica en últimas es un cambio de los profesores de su paradigma o de su visión del mundo. Y si los profesores no hacen ese cambio, pues difícilmente lo van a hacer los estudiantes. Y la mayor parte de profesores de las universidades contemporáneas hoy en día siguen atados al paradigma del desarrollo económico, del crecimiento económico ilimitado, ¿no? Y muchas de las profesiones están diseñadas así, como la economía, como la administración, como la ingeniería. Están básicamente al servicio del crecimiento económico indefinido, y el crecimiento económico indefinido no es posible, no es factible justamente por los límites que impone, impuestos por la naturaleza al desarrollo económico y social. Por eso muchos decimos que el desarrollo sostenible implica una nueva ética, ¿no? Porque de hecho ese es un reconocimiento muy fuerte, porque siempre habíamos dicho el hombre es rey y señor de la naturaleza. Entre otras cosas, parte de la religión católica o parte de la religión cristiana durante mucho tiempo adelantó ese paradigma, es decir, el hombre, la naturaleza está al servicio del hombre. Es muy interesante cómo el Papa Francisco, en su encíclica, adopta la visión de la minoría de la religión católica, que es la visión de San Francisco de Asís, ¿no? Y dice, yo me aparto de esa visión del hombre rey de la naturaleza, yo soy con Francisco de Asís, en el cual hay un concepto fundamental que es el respeto al valor intrínseco de la vida. Me gusta mucho que ha mencionado Juan Luis en la encíclica, porque no se requiere ser católico ni cristiano ni nada de esa cosa para leer la encíclica. La encíclica es el principal documento que ha hecho cualquier líder político o social, en el campo político o social o religioso, sobre el desarrollo sostenible. Y una de las cosas en las cuales apunta esa encíclica, como apuntan muchos otros visionarios del desarrollo sostenible, es que evidentemente tenemos que transformar el modelo de desarrollo, hacer unos ajustes bastante radicales, no menores, porque obviamente implica ir hacia un tipo de desarrollo en el cual el crecimiento económico no puede ser indefinido. Entonces, claro, parte de las dificultades en las universidades. Bueno, yo regresé a la Universidad de los Andes después de estar en el ministerio, yo siempre he sido profesor de los Andes, y desde hace mucho tiempo. Y me retiré de la universidad durante un tiempo, fui al sector público, gerencié el Inderena, tuve el privilegio de coordinar la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En ese momento tuve la gran oportunidad de participar muy activamente en la arena internacional, en todo el tema de la conferencia de Río, y he participado mucho en la confección de estos tratados internacionales, etcétera. Y de regreso a los Andes, yo había sido decano de Artes y Ciencias, entre otras cosas, pero también de Administración. Resolví regresar a la Facultad de Administración con la idea bueno,
tengo que ir a una facultad, no me voy a ir a la Facultad de Artes y Ciencias, porque eso es predicar o adelantar el tema del desarrollo sostenible del medio ambiente en un lugar de creyentes o de semicreyentes. En cambio, una facultad de administración la cosa es muy dura, porque una facultad de administración no está diseñada. La facultad de administración del mundo se diseñaron para que unos señores sean emprendedores y otros administradores de unas empresas que van en la dirección del crecimiento económico indefinido. Y en las altas, y en empresas cuya función fundamental es producir utilidades. Entonces, digamos, hay unas tensiones muy complejas en la Facultad de Administración y por eso regresé a la Facultad de Administración a fundar el área de sostenibilidad, que hoy en día es el área más importante de sostenibilidad de la Universidad de los Andes. Y de allí, pues desde ahí también promoví el Foro Nacional Ambiental, que es una organización que tiene bastante reconocimiento y que durante 20 años hemos desarrollado cerca de 300 foros sobre política pública ambiental en Colombia. Y más recientemente estuve vinculado conjuntamente con Jeffrey Sachs en la fundación del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y otra iniciativa en la cual también la promoví personalmente con Alejandro Santo Domingo, que es la alternativa de Parques Como Vamos. Sin duda, los parques nacionales son uno de los grandes logros de la sociedad colombiana, hay que defenderlos y la organización está en el frente de defensa de uno de los mayores logros que hay en Colombia en términos ambientales, conjuntamente con la creación de los resguardos indígenas, ¿no? Colombia tiene unos dos grandes logros en términos del desarrollo sostenible, ojo. Uno son los parques nacionales, que obedece a cuestiones ambientales, pero uno aún mucho más importante que los parques nacionales es el hecho de que el país tenga el 30% de su territorio en resguardos indígenas y el 6% de su territorio en propiedades colectivas de las comunidades negras, donde están. Entonces hay unas comunidades que proponen por un manejo de sus territorios en forma sostenible desde épocas ancestrales, y lo que nos interesa es fortalecer esa visión y apoyar y respaldar ese tipo de visión de las comunidades. Pero volviendo a las universidades, pues sí, yo creo que la mayor dificultad que tenemos, que se tiene no solamente en las universidades, sino en general en la sociedad, es que comprender la puerta de entrada al desarrollo sostenible es el reconocimiento de los límites del planeta, el reconocimiento de que hay una crisis climática, el reconocimiento de que hay una crisis en la integridad de la biosfera, expresada en el hecho de que según el último informe hay más de 1 millón de especies amenazadas. Entender esas dos crisis no es fácil, tiene cierta complejidad, hay que estudiarlas. Entonces el tema es que para que un profesor de finanzas o para que un profesor de ingeniería realmente entiendan de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues tiene que sentarse a estudiar una nueva área, y eso genera una enorme complejidad, porque implica realmente meterse a fondo a entender qué es la crisis ambiental, por qué de la crisis ambiental se pasa a generar un nuevo concepto de desarrollo que es el de desarrollo sostenible, y cuáles son las implicaciones de esa concepción para su profesión, y cómo, como lo decía Juan Luis y como lo dijo Brigitte, cómo se logra ir que las disciplinas vayan reflexionando, ajustando sus paradigmas en los cuales se basan, etcétera, para ir en la dirección del desarrollo sostenible. Pero primero hay que entender el tema. Y esa es la dificultad que personalmente he encontrado en la Facultad de Administración. No, después de 15 años de bregar con esa área, no sé qué, no sé cuándo, tener una área maravillosamente dotada de 15 profesores full time dedicados al tema con las mejores calificaciones, no ha sido fácil incorporar a los otros profesores. Hemos hecho todo tipo de ejercicios y no ha sido fácil porque yo creo que la dificultad reside ahí. Y entonces, claro, muchos profesores y mucha gente en las universidades utiliza el concepto blando de desarrollo sostenible, que es un poquito de medio ambiente, un poquito de lo social y un poquito de lo económico, y eso no es. Y la urgencia es demasiado grande cuando uno piensa en cambio climático. Cuando se habla de la Convención de Cambio Climático, no estamos hablando de una convención ambiental. Estamos hablando de la principal tratado sobre el desarrollo en la historia de los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque la civilización contemporánea estuvo parada sobre los hombros de los combustibles fósiles. Una extraordinaria invención
que ha implicado un progreso para la humanidad extraordinario. Y ahora tenemos que descarbonizar la economía. Y no solamente descarbonizar la economía, sino para emitir menos gases de efecto invernadero, reformar diferentes tipos de patrones de consumo y de producción. Estamos hablando de palabras mayores, y la Convención de Cambio Climático está profundamente ligada, y ahí termino, al tema de la agricultura. En la misma Convención de Cambio Climático dice: tenemos que manejar el tema del cambio climático en tal forma que no se desestabilice el clima en forma tal que el sistema de alimentación del mundo, el sistema agrícola, claramente se afecte en tal forma que eventualmente podamos llegar a hambrunas. Eso es lo que dice la Convención de Cambio Climático, traducida en otra forma, ¿no? Y claramente el tema tiene que ver con la producción de la comida, nada más ni nada menos. Y por eso es que es una convención tan importante, porque entre otras cosas ya sabemos que vamos a traspasar el 1.5 grados centígrados, y por eso hoy en día hay en diferentes partes del mundo, y también en Colombia, comienza a investigarse de cómo generar una agricultura que aguante los embates del cambio climático y que pueda entonces seguir alimentando al mundo. Y entonces ahí estamos hablando de nuevo de un oficio de la universidad. Ahí dejo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel. Y con este sentido de urgencia que plantea, además, para aprender y poder generar un cambio de enfoque y de pensamiento desde la educación superior, pues doy la bienvenida a la conversación también, a la visión del viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, que además, a quien además felicito por haber promovido la suscripción el día de ayer de la actualización del modelo de acreditación de la calidad de la educación superior, el cual resulta además un marco propicio para incorporar una perspectiva del desarrollo sostenible en la educación superior. Bienvenido, viceministro, y escuchamos su visión sobre la temática. Diana, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad de los Andes. Como siempre, un gusto estar aquí, querido rector Juan Luis, y al doctor Manuel. Pues es un honor compartir con ustedes este espacio. Obviamente hemos tenido dos intervenciones muy amplias y con gran profundidad sobre el tema y la conceptualización del desarrollo sostenible, su historia, etc. A mí me gustaría hacer un pequeño pivot hacia el impacto en educación superior y cómo es de la educación superior. Diana mencionaba ahora el acuerdo que firmamos ayer con el CESU y el CNA. Creo que es un trabajo impecable que hemos estado haciendo desde octubre del 2018. Los primeros 9 meses nos llevaron al decreto sobre registros calificados, y en segunda instancia ya arrancar con los lineamientos de acreditación de alta calidad, que, como bien lo mencionabas, Diana, nos permite tener no solo el reconocimiento de la diversidad institucional en términos de tipologías, investigación, etcétera, sino además poder compartir las modalidades, ¿no? Tan importantes en nuestro país, que venían un poco rezagadas en el diseño curricular y en las apuestas metodológicas de las universidades, e igualmente poder incorporar todos los temas de sostenibilidad. Entonces, yo quisiera, digamos, Juan Luis hizo una mención un poco sobre el ODS número 4. Creo que para todos es muy claro el gran impacto que tiene este planteamiento en los términos de acceso y de inclusión, ¿no? Y es el gran llamado que le hacen a la educación superior en ese momento, para decir: mire, usted tiene un rol fundamental, y hay un rol primordial que debe ser, y es el acceso de nuestros jóvenes, conservando unos temas de inclusión. Ahí debe haber un foco fundamental, y creo que eso nos ha permitido seguir construyendo estos temas. En segunda instancia, el impacto que desde educación superior se tiene. Juan Luis también lo mencionaba, hombre, el impacto sobre el ODS número 3, en todo el tema de investigación que se puede generar en las áreas de la salud, el de equidad de género, fundamental. Si bien nuestro sector es un sector que ha hecho grandes avances en temas de acceso
y en equidad de género en ese tema, no es tan cierto en los procesos directivos, en el acceso a directivos, a las instituciones de educación superior. Finalizando el año pasado, hubo en Bogotá una reunión muy importante de las rectoras latinoamericanas, ¿no? Digamos, tuve la fortuna de compartir con ellas, de estar revisando el trabajo. Inclusive como país todavía tenemos un gran reto, digamos, tenemos pocas rectoras en nuestras instituciones todavía, tanto públicas como privadas. El acceso a los cargos directivos ha hecho parte de la carrera en la que debemos estar, pero ciertamente cuando vemos en términos de acceso de nuestros jóvenes, nuestro sector es un sector que hace ya varios años hizo el cambio paritario. En este momento nosotros tenemos más mujeres que hombres en educación superior, y eso ha sido fundamental, y esperamos que uno de los grandes coletazos y consecuencias de eso es precisamente todo el acceso en cargos directivos en el que vamos trabajando. Igualmente el impacto que tenemos sobre un objetivo como el número 8 en términos de trabajo decente, el impacto que tenemos en inserción laboral es fundamental, y debemos considerar estos temas. Igualmente en el número 13 creo que el doctor Manuel pues ahondó profundamente en estos temas, y es claro el componente tan importante que juega la educación superior en estos sentidos. Entonces, ahí vamos revisando, y yo quisiera retomar un poco las palabras de la rectora Brigitte, porque ella nos hace un marco muy interesante y nos dice, hombre, aquí hay un inconveniente del tema de la focalización disciplinar, ¿no? Y creo que todos quienes hemos trabajado tratando de generar o bien políticas públicas con un impacto importante, o de generar proyectos que trasciendan algunos focos específicos, nos encontramos con el problema de los silos disciplinares. Y es esta visión de túnel absolutamente disciplinar, en donde si yo soy martillo, pues todo es un clavo, ¿no? Que a veces nos impide colaborar y trabajar en equipo de una manera mucho más natural. Y aquí yo diría, para mí han sido dos libros, por ejemplo, que han marcado un poco el desarrollo de lo que nosotros consideramos debe ser un trabajo diferente. El primero es un libro del profesor Adam Cahen que se llama Colaboración Elástica, y es una invitación a mirar, digamos, la complejidad de la colaboración, de tal manera que si vamos a resolver problemas complejos, no lo podemos hacer con una identificación única de problemas y de soluciones, ¿no? Es necesario aprender a reconocer qué traen los demás para poder solucionar los inconvenientes. Digamos, hay una máxima clara que dice, no, a problemas globales, soluciones globales, pero las acciones locales son fundamentales para poder generar todo el esquema necesario que nos lleven a la estructuración de los grandes temas. Y colaborar no es fácil, porque colaborar significa que yo debo dejar de lado mi ego también. Yo debo dejar mi ego personal, mi ego de investigador, mi ego institucional, si yo quiero traer a otro para poder colaborar en la resolución de ciertos problemas. Y eso es fundamental cuando tenemos unos asuntos de tanta magnitud que no lo podemos hacer, ni lo podemos hacer con los recursos que cada uno tiene, ¿no? Y el otro es un libro de David Epstein, que es, digamos, la traducción sería ¿por qué los generalistas triunfan en un mundo hiperespecializado? ¿No? Y es de pronto abrir esta visión de túnel del foco disciplinar, y es entender la transversalidad que se genera en el proceso de gestión de conocimiento. Y es aquí en donde el rol de la universidad es fundamental, porque es que la universidad en su concepción tiene
tiene un rol muy importante en enseñar a pensar estructuradamente, o sea, a pensar creativamente, y ahora enseñarle a pensar sosteniblemente a un nuevo ciudadano que además requiere diferentes cosas. Digamos, un nuevo ciudadano que tiene unas, digamos, unos retos en el tema medioambiental muy importantes, nuevas generaciones que nos están enseñando que a través de pequeñas acciones se puede ir generando una escalabilidad muy importante. También pensar cómo desde la inclusión cambiamos las realidades tanto sociales, que es uno de los temas de los ODS que nos llaman, y es un mundo en donde no podamos ir disminuyendo las brechas de desigualdad que tenemos actualmente, no vamos a tener el impacto tanto en gestión de capital social, en las capacidades territoriales, nuestras capacidades institucionales que nos permitan ir respondiendo poco a poco en este tema. Hace unos años asistía yo a Hábitat 3 en Quito, vamos, y creo que es un escenario muy especial donde uno puede ir entendiendo cómo las preguntas van cambiando. Y si no encontramos esa transversalidad en las preguntas que hacemos, difícilmente lo vamos a encontrar en las soluciones y vamos a seguir intentando por un mismo lado. Y ese es un gran reto que desde la universidad tenemos y como instituciones de educación superior, y es mirar cuáles son esos retos, tanto de nuestros contextos particulares como de los contextos más generales que tenemos, porque es que adicionalmente aquí tenemos un reto muy importante, y yo creo que es entender bien cómo esta nueva pandemia nos genera una gran oportunidad, ¿no? Yo escuchaba a Juan Luis hablando del ranking en el que EAFIT ha estado participando. Creo que en el país tenemos varias de las instituciones, ojalá fueran más, y creo que deberíamos trabajar para que fueran más, que repensaran su carácter administrativo, sus políticas institucionales para encontrar, o sea, a través de las prácticas de Green Universities o de los campus sostenibles, eh, cómo vamos entendiendo ese devenir institucional que le permita tomar decisiones de frente a esto, porque, digamos, siguiendo todas las prácticas de Heifetz, pues el liderazgo transformacional es mostrando, ¿sí? Y la institución le muestra a sus estudiantes, le muestra a sus docentes, a sus administrativos, cómo se hace con decisiones como las que Juan Luis nos contaba, ¿no? Hombre, vamos a hacer una inversión en el tema de orquídeas, vamos a hacer una inversión en la conceptualización de nuestra infraestructura, y eso es fundamental porque él mencionaba el tema del impacto de la huella, ¿no? Y hombre, con la pandemia, creo que hemos aprendido, miren, muchos de estos foros en los que hemos estado, digamos, todos los que estamos participando en este momento, a muchos de ellos casi que no hubiéramos podido estar asistiendo porque, uno, perdemos una cantidad de tiempo en los traslados, en las revisiones, en el impacto de un auditorio, su aire acondicionado, etcétera, tal. Aquí Diana mencionaba la gran cantidad que se conecta, pero sobre todo después la replicabilidad que tiene la grabación, y ya me mencionaba cerca de 7,000 reproducciones en cada uno de los conversatorios que ustedes tienen semanalmente. Entonces, también nos permite tener ese contacto, hombre, para aquí todos, tanto el profesor Manuel como Juan Luis han ostentado varios cargos del sector público, y eso implica estar viajando constantemente. Entonces, la presencia territorial es fundamental, pero esa presencia territorial tiene un gran impacto y además nos previene de estar en simultaneidad de espacios y de pronto con un contacto mucho más fuerte. Así que aquí tenemos grandes aprendizajes que para educación superior además tienen que ver, yo diría, hombre, hay que resignificar la presencialidad y la virtualidad al mismo tiempo,
No, yo creo, Diana, usted como directora de 2 maestrías, como le decías ahorita a Juan Luis, pues eso es necesario que pensemos cuál es el impacto que tiene en el desarrollo de los programas, cómo los están conceptualizando ustedes, pero adicionalmente es que a partir de ahora la competencia en los posgrados cambió. Vamos, las grandes universidades de élite mundial que ya no pueden abrir su próximo semestre, o sea, muchas de ellas tuvieron que parar este primer semestre del año. Creo que todos vimos un poquito asombrados las medidas que iba tomando Oxford, de Columbia, uno de los partners del profesor Manuel con el gran centro que dirige Jeffrey Sachs. Pero lo que se viene es que pues ellos están virtualizando muchos de sus programas porque tienen que regresar a sus estudiantes internacionales. Y al poder llegarles de manera virtual, implica que nos van a competir en la casa y te van a competir a ti, Diana, con tus programas directamente. Entonces, claramente debemos resignificar las apuestas de educación superior en este momento. Y qué mejor que con el marco de los ODS. Porque si todavía tenemos estos 30 años, estos 10, 15 años por delante, pues debemos repensar para poder hacer unas apuestas que sean suficientemente atractivas, que le respondan a nuestro contexto y que además denoten el liderazgo que tuvo Colombia como país en la estructuración de los ODS. Es que la educación superior también hizo parte de ella. Entonces, pues en esta nueva resignificación tenemos que replantearnos nuevamente cuál es el rol de nuestros programas, de nuestros desarrollos curriculares y académicos para poder poner a Colombia a competir a ese nivel, porque es que esa puerta la abrimos, tuvimos un gran ejercicio en ese sentido y como decía el profesor Manuel, pues tenemos es que cumplir y cumplir porque es que el reto era muy grande, entonces no necesariamente llenar esos zapatos tan grandes es fácil. Entonces, pues muchos retos para nosotros como sector, Diana, pero además creo que las universidades y las instituciones de educación superior han demostrado su agilidad para responder en estos momentos. Yo creo que como sector vamos o estamos saliendo muy fortalecidos en este momento porque hemos encontrado esa resiliencia organizacional que tenemos, la adaptabilidad y agilidad para tomar decisiones en un marco donde hay poca información. Yo creo que para cualquier tomador de decisión no hay peor escenario que aquel en donde la información cambia día a día y si no semana a semana y donde la información es poca y volátil. Entonces, reconocer en esto la gran labor que hacen los rectores en el país porque le están respondiendo a Colombia en este sentido. Yo dejaría ahí, Diana, para esta primera intervención. Gracias, viceministro. Y desde esa mirada también que nos invita a aprovechar este momento como un momento de disrupción, no solamente en el nivel institucional, sino programático, todo lo que tiene que ver con lo curricular y la adopción de una visión, de una mentalidad del desarrollo sostenible como una necesidad urgente. Les invito a pasar a una sección que nos gusta mucho en los encuentros, que es la de preguntas cruzadas. Pero antes de hacerlo, les quiero invitar a mirar un video corto de un mensaje que nos envía Paula Moreno, la directora de la Corporación Manos Visibles e integrante de la Junta Directiva de la Fundación Ford, al respecto de la temática. Entonces, miremos el mensaje de Paula, por favor. Muy buenos días, yo soy Paula Moreno y me uno a estos encuentros por la sostenibilidad del Centro de Desarrollo Sostenible. Creo que la educación superior juega un rol fundamental en la agenda de desarrollo sostenible, ayudando a generar liderazgos de impacto, liderazgos que sean efectivos, liderazgos que planteen soluciones, que no solamente hagan diagnósticos, sino que planteen soluciones. Y sobre todo liderazgos en las zonas más críticas, donde enfrentamos algunos de los efectos, pero al mismo tiempo se causan unos de los efectos más graves en toda la agenda de sostenibilidad. Y cuando hablo de esas zonas, hablo del Pacífico, hablo del Amazonas, hablo de una serie de regiones en este país
que están en el margen del margen y donde necesitamos que hayan individuos y organizaciones sostenibles, efectivas, que nos ayuden a mostrar que la sostenibilidad no solamente es un discurso urbano y un discurso de las capitales, sino que es una realidad en las comunidades, ante tantos fenómenos complejos como la criminalidad, ante tantos fenómenos complejos como todo el tema de narcotráfico, ante tantos fenómenos complejos como la falta de institucionalidad. Entonces creo que la academia tiene un llamado de liderazgo en el desarrollo sostenible, que necesitamos que esos liderazgos sean efectivos, que planteen soluciones, no solo liderazgos retóricos. Y en eso estamos en Manos Visibles y en eso hemos hecho una alianza con la Universidad de los Andes, precisamente para eso, para lograr que, por ejemplo, en una región como el Pacífico, y ojalá en el futuro en otros pacíficos de la periferia, pues precisamente haya una serie de liderazgos que gerencien, que agencien, que planteen soluciones, que no solamente se queden en el diagnóstico, sino que nos ayuden a plantear soluciones, estén dispuestos a construir esas soluciones desde las instituciones, desde iniciativas particulares, desde un tejido que nos permita generar transformación efectiva. Porque definitivamente sabemos que desde Bogotá no lo vamos a hacer, que desde Medellín tampoco, que necesitamos cada día más liderazgos en este país, desde las periferias del país, un poquito para que las periferias se conviertan en el centro, y porque creo que es más viable transformar muchas veces a las periferias que al centro. Entonces, en eso estamos en Manos Visibles, muy agradecidos con el apoyo de la Universidad de los Andes al Fondo Potencia Pacífico, donde vamos a estar formando líderes en toda esta tarea de la sostenibilidad. Muchas gracias a Paula Moreno por la mirada. Además, nos llama la acción sobre el desarrollo sostenible desde un enfoque territorial fundamental y desde liderazgos para la acción. Aquí subrayo que con Manos Visibles tendremos una cohorte de líderes del Pacífico, becados al 100% en la maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Vamos entonces a las preguntas cruzadas. Rector Juan Luis, lo invito a hacer una pregunta al profesor Manuel Rodríguez y luego una pregunta al viceministro. Muchas gracias, Diana. Yo más que una pregunta, bueno, quería celebrar también el video con Paula. Yo creo que esa es una líder extraordinaria en este país. Yo creo que lo que hace Manos Visibles yo creo que es de sus impactos. Con ella hemos tenido la oportunidad con la fundación de tener el programa de formación de líderes. Creo que tenemos 2 cohortes de una maestría para los líderes del Pacífico, tanto del Chocó como del Valle, también con la Universidad ICESI. Entonces, me gusta mucho, primero, haber visto a Brigitte, a quien tanto admiro, y ahora a Paula, bueno, que también fue ministra de Cultura, y entonces tenemos muchas cosas afines. Ve, yo más que una pregunta, Manuel, yo quiero seguir, es como una línea de reflexión alrededor de lo que planteó Manuel, alrededor del tema de esta tradición judeocristiana. Es que acabo de terminar un libro que les recomiendo, que se llama Vivir con los dioses, del exdirector del Museo Británico, que se llama Neil MacGregor, y que a través de objetos del Museo Británico hace como una reflexión de la relación del ser humano con sus religiones. Y tiene un capítulo muy interesante entre los pueblos cazadores, pero los pueblos cazadores dijéramos, de la cultura judeocristiana, y aquellos otros pueblos, otras religiones, que tienen una relación completamente distinta con la naturaleza. Y él cita una parte de la Biblia, comillas, que dice que Dios dijo: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante vosotros, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo vuestro dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, os servirá de alimento. Yo os doy todo eso. Esta reflexión, y empatando pues con Manuel, es por lo siguiente. Yo creo que la gran lección de esta pandemia es que tiene que ser una lección de humildad, y que toda esta tradición, dijéramos, de sentirnos nosotros los reyes de la naturaleza,
pues quedó en evidencia, pero quedamos infraganti ante un enemigo invisible, nano, invisible, incoloro, todo. El año pasado leía que la humanidad tuvo el mayor gasto militar en la historia de la humanidad. Y el enemigo resulta que ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo palpamos y nos está acabando. ¿A qué sirvieron todos los portaaviones, los misiles, las cabezas nucleares que se hicieron el año pasado? Entonces todo eso me lleva es como a una reflexión primero de humildad, y que esa humildad nos lleve realmente a una reconsideración profunda del modelo de desarrollo, sobre todo basado en esta tradición judeocristiana, y dejar de sentirnos los reyes de la naturaleza y por el contrario sentirnos que somos parte integrante y que todos los esfuerzos los tenemos que enfocar ahora es a la supervivencia de la humanidad. Entonces quería seguir, más que una pregunta, Manuel, era como seguir esa línea, y si tú no crees que esta pandemia es la gran oportunidad, dijéramos, para replantear el modelo de desarrollo, y donde las universidades tenemos que ser unos focos determinantes del cambio de paradigma y del cambio de modelo de desarrollo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo que esta pandemia ha sido una lección brutal en dos campos. Uno, en el campo de entender la fragilidad de la vida, ¿no? Cómo la trama de la vida es tan frágil. Y cómo, como dices tú, un virus que ni siquiera está clasificado como un ser viviente, según la biología, pues detiene al mundo. Y la otra lección muy fuerte, reciente, ha sido una lección ética. Y es que globalmente nunca había habido tantas millones de personas tomando decisiones de carácter ético al tiempo. Es la decisión de si yo salgo a la calle o no. Si yo pido el derecho como un hombre mayor de 70 años a salir a la calle o no. Si un médico va a atender a un joven de 20 años o a uno de 80 años prioritariamente. En fin, todas las decisiones en este momento personales que tienen que ver con la distancia social, etcétera, son decisiones de carácter ético. Entonces también el mundo ha estado sometido a ese hecho extraordinario. Y yo creo que ahí sin duda hay una gran oportunidad. Bueno, y de todas maneras la pandemia claramente dejó vernos en forma brutal no solamente el tema de las relaciones ambientales y la fragilidad de la naturaleza y la fragilidad sino también destapó en forma brutal todas las injusticias sociales, las desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, la pandemia nos planteó un tema en forma brutal, el desarrollo sostenible. Y ahí hay la necesidad de un desarrollo sostenible. Y que eso pase de ser, en muchos casos, retórica, a que claramente lo asumamos en toda su dimensión. Entonces, creo que hay sin duda, y un poco siguiendo la línea de reflexión, porque cambiaste las reglas de juego que ha puesto Diana, me parece bien. Yo añadiría lo siguiente, y de una vez te hago la pregunta para que en el futuro Sin duda estoy muy de acuerdo contigo que en los objetivos del desarrollo sostenible hay una gran omisión, que es la cultura, ¿no? Tanto los valores culturales de lo que llamamos Occidente, ¿no? Y todo lo que construye la humanidad en los últimos cientos de años, y que van desde los valores estéticos, los valores de diferente tipo de lo que denominamos la cultura, hasta las diversas culturas, ¿no? La cultura es el reconocimiento de las diversas culturas y de la diversidad cultural. Entonces, sí, ya la pregunta, un poco, la reflexión es que evidentemente el humanismo tiene mucho que decir frente a esta crisis. Y yo creo que hay muchas universidades donde gente vinculada a las humanidades, historia, naturalmente de todo el campo de las ciencias sociales, etc., comienza a reflexionar, y sobre todo las humanidades, y en el sentido clásico, yo creo que tiene mucho que decir ahí, porque claramente yo creo que hay una nueva ética, que es la ética por el cuidado de los bienes colectivos, en contraste
con la ética del individualismo que buena parte heredamos de la Ilustración y el Renacimiento, y que claramente es lo que ha predominado como paradigma. Y surge ahora el cuidado de los bienes colectivos, el cuidado de nuestra casa común. Entonces me gustaría verte también que profundizaras un poco sobre el tema, porque a partir de que estoy totalmente en desacuerdo contigo, que es una omisión absurda en los objetivos del desarrollo sostenible del tema cultural. Sí, Manuel, porque la cultura en todas sus dimensiones, la cultura como memoria, que es lo que nos hace partes de un grupo social, todo, el peligro de la pérdida de la memoria colectiva. A mí hay una cosa que me impresiona mucho, tal vez de las enfermedades que más me impresiona es el Alzheimer, que es una persona aparentemente saludable, pero que está perdida en el tiempo y en el espacio. Y me preocupa muchísimo las sociedades con Alzheimer, que se pierdan en el tiempo y en el espacio. La cultura como capacidad de creación. Hay también pues una de esas escuelas teológicas que a mí me gusta mucho, que dice que Dios dejó inconclusa la creación precisamente para que el hombre pudiera completar la obra de la creación. Y sobre todo la reflexión sobre lo humano. Y ahí toco lo de la empato con la universidad. A mí me preocupa mucho, Manuel, la reducción de la idea de universidad que estamos teniendo. La dimensión cultural de la universidad se está cada vez reduciendo y los rankings internacionales reconocen la capacidad de difusión y de diseminación de la cultura. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica que hacemos un esfuerzo inmenso, un programa de música. Eso no nos genera un solo punto en los rankings internacionales. Todo el aporte, por ejemplo, que nosotros hicimos en la reflexión sobre el proceso de paz, que creemos que hicimos una contribución inmensa a la sociedad, pero eso no significa nada en un ranking y mucho menos en la acreditación. Ahora, afortunadamente, en los nuevos parámetros de la acreditación empieza a figurar, dijéramos, el papel cultural de la universidad, pero antes no nos daba ni un punto. Y la editorial de la Universidad de los Andes y la editorial de la Universidad de AFID, eso no significa nada en términos, porque como nos volvimos utilitaristas y nos viene solo por producción científica, entonces esas dimensiones se han perdido en la universidad. Entonces a mí lo que, asociado con todo esto, Manuel, me preocupa mucho la reducción de la idea de universidad que estamos teniendo. Y basta leer los libros, pues, acabo de leer uno muy interesante sobre la utilidad de lo inútil, y todas estas otras teorías que hablan, es que la universidad no es solamente parte del proceso productivo, sino también parte de la formación integral del ser humano. Entonces me preocupa mucho esa reducción de la idea de universidad solo a la producción científica y a lo técnico y lo tecnológico. Yo, un breve punto, Diana, para que el viceministro siga. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Entre otras cosas, en las universidades perdieron valor los generalistas. Es más, los generalistas hoy en día no pueden ser profesores de las universidades porque producen ideas generales y las ideas generales no se califican en los rankings. A mí me educaron en los Andes grandes generalistas. Digamos, personas como Daniel Arango, como Tito de Subiría, eran, claro, en la poesía, en las humanidades, pero eran básicamente generalistas. Y eso sí, Germán Arciniaga no podría ser profesor. Germán Arciniaga no podía ser profesor. Daniel Arango no podría ser profesor hoy en día de los Andes. ¿No? Andrés Holguín tampoco. Grandes luminarias que nos formaron, porque eso no va en el ranking. Y a eso de los generales, y empato ahí con el ministro, porque el ministro justamente se refirió al tema de los generalistas. Y yo creo que tenemos que recuperar los generalistas, esas personas con una comprensión integral del mundo, y que eso sea apreciado y bien rankeado en las universidades, porque si no, estamos cada vez más reduciendo el mundo a unos compartimentos, cuando el desarrollo sostenible, y ahí vamos al desarrollo sostenible, sí que requiere generalistas y personas que tengan la capacidad de integrar ese mundo
del desarrollo sostenible, que finalmente es todo. Muy bien, dejo allí por ahí. No, yo creo que estamos los tres de acuerdo y por eso lo mencionaba en mi intervención anterior. Yo creo que digamos, para mí fue muy claro cuando leí el libro. Sí, hombre, definitivamente pasamos por una época donde era una hiperfocalización disciplinar y solo a través de esa visión podíamos entender lo que le estaba pasando al mundo para darnos cuenta que en realidad lo que estábamos revisando era esa parte únicamente en la que nos estábamos dando cuenta, ¿no? Y yo creo que hay un nuevo valor en el tema de los generalistas de poder reconocer la importancia de cada uno de los enfoques disciplinares, pero la integralidad de la visión para poder resolver y resolver de manera colaborativa, porque no hay de otra. Los grandes problemas y los problemas complejos, y lo hemos visto, no se pueden resolver unidimensionalmente. Es un error cuando intentamos abordarlo de esa manera. Y el comentario que hacía Juan Luis, yo creo absolutamente de acuerdo, Juan Luis, cuando entramos en este trabajo que denominamos calidades de todos, a revisar un poco cómo nuestro sistema de aseguramiento en estos 25 años nos había llevado a un lugar. Fue importante reconocer la diversidad de las instituciones y la diversidad de la generación de conocimiento y de la producción. Y yo creo que es muy importante ahora tener, tanto para registro calificado como para la acreditación de alta calidad, contar con que la producción en la educación superior ya no es solamente esa producción científica, investigativa, sino que reconocemos toda la producción cultural, toda la producción de las artes, etcétera. Y es fundamental, y creo que eso va a ser un paso muy importante porque bien lo decías, hay una cantidad de aportes que la universidad en su conjunto hace al desarrollo de una sociedad, y el sistema no lo reconoce, digamos, tanto internamente como, o bien lo mencionabas en los rankings que tienen una estandarización para unos temas muy específicos, pero sí es fundamental, creo yo, reconocer además en un país con las características nuestras, que no podamos reconocer ese tema. Yo creo que, por ejemplo, miren, Paula lo mencionaba ahora y Diana, qué tan acertado haber invitado a Paula a dar un mensaje en este foro, porque además los tres creo que tenemos una relación muy especial con una persona que ha demostrado su liderazgo y su intencionalidad para transformar un territorio a través del desarrollo del capital social, ¿no? Hoy lo hace con el programa de los Andes, lo hacía también, como lo mencionaba Juan Luis, con el programa de Poder Pacífico, hace unos años, con el cual tuve la inmensa fortuna de cuando estaba en la Fundación Ford, obviamente de hacer parte en su diseño, pero es claramente donde estamos, y ella lo decía muy bien, decía, la sostenibilidad no puede ser un discurso urbano, es una realidad de las comunidades. Y ese enfoque, cuando entendemos que en el territorio se vive a través de la realidad, se vive a través de las prácticas en donde podemos generar unas sinergias muy importantes, y el fortalecimiento del capital social de una región, sea una región periférica, como lo mencionaba ella, o en sectores suburbanos, etcétera. Ahí es donde está uno de los grandes valores que tiene la educación superior como una herramienta de transformación social, porque podemos generar unos cambios culturales en los entornos que tienen un impacto a largo plazo. ¿Cómo cuantifica usted el impacto que tiene la generación que va a entrar a la maestría que estás dirigiendo? O las dos cohortes, las dos generaciones que hicieron la maestría en gobierno en EAFIT o en ICESI. Y entonces, si el impacto
en esa generación para el Pacífico colombiano que va a ser fundamental. Lo vemos hoy a través de los procesos sociales que se gestan, etc. Entonces, creo que no tenemos sino que ir empujándonos para poder tener esos retos de implementación, como bien lo decía Manuel ahora hace un rato, decía, hombre, nos quedamos cortos, ¿no? Y yo creo, pues él usó unas palabras muy fuertes, y hemos fracasado en toda esta apuesta, pero yo no soy un experto en la implementación de los ODS, etcétera, pero creo que por lo menos ese triunfo en el lenguaje y en eso, como bien lo decía, que el concepto de desarrollo sostenible esté allá arriba y que todos lo manejemos y que de ahí se genere en práctica, pues tiene que ser un triunfo también de toda la humanidad en este momento, y tenemos unos años para seguir trabajando muy fuerte, y creo que las imágenes bellas y esos resultados y reflexiones sobre la humanidad ahora en la pandemia, como nos lo hacía Juan Luis, creo que nos tienen que servir para, si no vamos a cambiar el chip completamente, para cambiarle un pedacito que nos permita seguir contribuyendo y seguir aportando. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Esta conversación pues ha generado en el chat de Facebook, donde la gente está opinando, muchos comentarios positivos, sobre todo porque creen que es muy pertinente, la gente siente que es pertinente, es urgente esta conversación, continuar la reflexión sobre incorporar la visión del desarrollo sostenible en la educación superior es un asunto fundamental. Entonces, nada más que gratitud, profesor Manuel Rodríguez, rector Juan Luis Mejía y viceministro Luis Fernando Pérez, de verdad, gracias por acompañarnos en este Me da una encuentro. palabrita, Diana. Me da una Claro, Manuel, ¿cómo no? Yo quería mencionar lo siguiente. Yo hablé de fracaso porque yo creo que en el caso del cambio climático estamos fracasando hasta que no se demuestre lo contrario. Y es para señalar la urgencia de la crisis. Pero también estoy muy de acuerdo con algo que dijo Juan Luis, y es que debemos ser muy cuidadosos en la conservación de la memoria. Y eso es algo que en Colombia hemos perdido por la radicalización en que estamos y la polarización. Entonces, a los jóvenes de hoy parece que mucha gente está interesada en educarlos diciéndole, en este país nada vale la pena, ni nada se ha logrado, ni nada se ha logrado en el mundo. Y yo sí soy de las personas que pienso que claro que el mundo tiene unos problemas, una crisis ambiental muy compleja y sigue teniendo problemas, digamos, de injusticia social. Tenemos 700 millones de personas en la miseria en el mundo, pero si uno mira históricamente cómo se ha erradicado la pobreza en el mundo en los últimos 200 años y también en los últimos 40, cómo se ha erradicado la miseria o cuál ha sido el progreso que ha hecho Colombia, uno tiene que decir, es mucho lo que hemos logrado. Lo que nos apunta a los objetivos del desarrollo sostenible es decirnos en dónde tenemos los déficits. Y definitivamente el tema que me preocupa muchísimo a mí, que es el del cambio climático, pues ahí en general son malas noticias hasta ahora. Pero sí quería ese punto de Juan Luis, porque yo creo que la universidad sí tiene una necesidad muy clara de mostrarle a los estudiantes cuál es la historia de estos países, qué se ha logrado, dónde tenemos fallas, dónde tenemos déficit, y no caer en esa cuestión que me parece terrible hoy en día, que parece dominar el lenguaje público en las relaciones sociales, digamos en las redes sociales, donde yo soy tuitero, de que todo lo que se ha logrado, que aquí no se ha logrado nada, que esto es que el pasado no vale la pena, y entonces incluso se habla de refundar el país y cosas de estas, cuando lo primero que cualquier ser humano necesita es reconocer lo que se ha hecho para poder entender qué es lo que no se ha hecho y qué podemos hacer en adición. Muchas gracias, Manuel, y de verdad toda la gratitud, viceministro, rector, profesor, por acompañarnos en los encuentros. Los invito a ustedes el próximo jueves. La profesora Jennifer Goodman nos va a hablar sobre plástico, contaminación por plástico en estos momentos. Feliz tarde, de verdad, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Juan Luis. Hasta luego, Fernando. Luis, Manuel. Placer haber estado con ustedes. Igualmente. Honor. Chao, vice.